Es un gusto continuar con ustedes esta mañana en Hechos AM. Nos acompañan representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Robert Balent está con nosotros y William Pleites, el doctor William Pleites. Robert es el representante de PNUD en el país, ¿no? Y William es el jefe auxiliar. William es el correcto. Economista jefe. Okay, te agradezco por la aclaración. Un gusto, William, tenerte aquí. Doctor Pleites, muchas gracias por estar en los estudios. Gracias. Robert, también muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Román. Antes de comenzar esta entrevista, busqué algunos datos y me gusta un poco contrastar lo que se ha venido diciendo desde otras fuentes y lo que ha dicho recientemente PNUD a través del informe sobre desarrollo humano año 2014. Es un informe muy valioso, obviamente, tiene cifras contundentes. Una cosa es la percepción que usted pueda tener sobre lo que está pasando en Latinoamérica, en Centroamérica, lo que está pasando en el país, y otra cosa es lo que se puede decir sobre la base de números, ¿no? De estadísticas, de datos, de estudios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Claro, uno se queda, yo lo decía antes de comenzar la entrevista, uno se queda sorprendido también y creo que hay cosas que deben explicarse de mejor manera, porque cuando un medio de comunicación cualquiera titula, por ejemplo, que más de 5 millones de salvadoreños son pobres o están en riesgo de serlo, así lo dice, pues obviamente uno se queda sorprendido y dice, si la población, doctor Pleites, es de 6.279.783 salvadoreños y salvadoreñas, digo, si esta es la población, y los que están en riesgo de ser pobres son 5 millones, pues dice uno, casi esto representa el 80%, ¿no? Bienvenido de nuevo, muchas gracias. Comienzo contigo, Robert, y luego retomamos estos temas, escuchándote un poco sobre cómo se elabora este estudio, porque es importante poner en contexto la elaboración del estudio, de qué periodo a qué periodo es, qué indicadores, ¿no?, son los que toma en cuenta este estudio. Y bueno, entiendo que es un estudio a nivel mundial o latinoamericano. Sí. No, es un estudio a nivel mundial y toma en cuenta los indicadores de desarrollo humano a nivel multidimensional, así como el PNUD vino haciendo en todos los años en los cuales se ha estado produciendo estos informes. Ahora, este año se focaliza sobre el tema de la vulnerabilidad y sobre la necesidad de construir, fortalecer los sistemas de resiliencia, sea a nivel estatal, a nivel de la sociedad, pero más importante aún a nivel de la persona, del ser humano. Y el mensaje que arroja de manera bien fuerte respecto a América Latina es que pese a los grandes progresos que hubo, al hecho de que más o menos entre el 1990 y el 2013 hubo un 50% de crecimiento, de aumento de la clase media, pasando de un 25 más o menos por ciento a un 40-41%. Pese a esto, hay una componente de la clase media, que el informe la llama clase vulnerable, que puede estar en bilico de retroceder y de regresar hacia la pobreza. Entonces, ahí hay toda una línea de discurso bien interesante, ¿no?, con información interesante también a nivel latinoamericano, pero también en relación a los países que pueden dar instrumentos para que se puedan reflexionar políticas públicas que integren esquemas de fortalecimiento de los esquemas de protección social, pero también de las políticas económicas, con un mensaje clave ahí, que es el de fortalecer y blindar, ¿no?, el sistema de empleos, blindándolo a través del concepto de empleo digno, ¿no? Entonces, y dando así la posibilidad de que las clases medias continúen aumentando y aún los ricos que aumenten, y que las clases medias puedan ser ese acervo para alimentar los marcos fiscales y para financiar las políticas sociales y también habilitar el crecimiento económico claramente inclusivo. Es decir, fortalecer la clase media, ¿no? Absolutamente. William, pregunta muy abierta. A ver, ¿cuáles son los principales hallazgos de este informe presentado por ustedes, por el PNUD?
Bueno, en el caso concreto precisamente, que hay que decirlo, el informe es un informe mundial, pero justamente la idea es que se convierta en una herramienta analítica que le sirva a las diferentes regiones y a los diferentes países para poder interpretar de mejor manera sus oportunidades sus desafíos relacionados al desarrollo. Entonces nosotros, como este es un informe que fue lanzado mundialmente en Tokio, ¿verdad?, el mes pasado, entonces el lanzamiento que se hizo en esta semana es un lanzamiento para América Latina y justamente los hallazgos del informe fueron alimentados con lo que nosotros denominamos elementos para construir una agenda de desarrollo para América Latina y el Caribe. Entonces, ¿y cuál es el principal hallazgo que tiene este informe con relación a América Latina y el Caribe? Justamente lo que señalaba Roberto, el informe destaca que dentro de las regiones del mundo en desarrollo, la que registra un índice de desarrollo humano más alto es América Latina y el Caribe. Sus indicadores sociales y económicos en términos generales son superiores al promedio mundial y al promedio de las otras regiones, exceptuando, pues, por supuesto, el mundo desarrollado, ¿verdad? Pero lo que destaca es que a pesar de eso hay dos elementos que preocupan. Uno es que los avances que se han experimentado se están desacelerando y por otro lado es que hay una creciente exposición a una vulnerabilidad en el sentido, pues, de que los progresos alcanzados puedan retroceder. ¿Producto de qué? Producto de una diversidad de factores. En el caso, por ejemplo, de América Latina, nosotros identificamos entre otros, ¿verdad? Yo diría que por lo menos habría como 8 elementos, ¿verdad? El primero es que América Latina es la región del mundo más desigual. A pesar de que ha disminuido la desigualdad, sigue siendo la más desigual en el mundo. En segundo lugar, decíamos, porque justamente muchas de las personas que han abandonado la pobreza todavía no tienen un nivel de ingreso como para que puedan ser catalogadas como clase media. Es decir, William, ¿sería correcto decir que los avances no son muy fuertes y sostenibles todavía? Llamémosle así, más bien la cuestión es, ¿verdad?, que América Latina tiene que hacer un esfuerzo sólido para darle sostenibilidad a esos avances. Hay otros elementos que afectan la vulnerabilidad, como por ejemplo la persistencia de fuertes brechas de género. La precariedad que caracteriza sobre todo a la mayoría de trabajadores y trabajadoras en el sentido de no tener una vinculación con las redes de seguridad social establecidas y que básicamente se expresa, pues, en un fuerte predominio del empleo informal. Por otro lado, está el tema también de que muchos países de la región también están siendo fuertemente afectados en sus estructuras familiares por las migraciones. El otro que tiene a la base otros problemas como inseguridad, etcétera, bueno, justamente falta de escolaridad, ese es el sexto, ¿verdad? El tema precisamente que América Latina también es la región más violenta del mundo. Y sobre todo, pues, Centroamérica es la subregión más violenta del mundo y el Triángulo Norte que se ha convertido también, pues, en uno de los espacios más violentos del mundo. Después está también la creciente recurrencia de desastres naturales. O sea, en 1970 la región recibía en promedio 10 desastres por año y ahora está básicamente siendo afectada por 70. Producto del cambio climático, entre otras cosas, ¿no? Y el último es, por supuesto, también el tema macroeconómico, ¿verdad? O sea, también en algunos países, principalmente en el Caribe, pero también ya ha pasado situaciones como la de Argentina 2001, 2002, ¿verdad? Donde una mala gestión de la macroeconomía puede en determinado momento hacer retroceder enormemente los avances que puedan haber experimentado personas en términos de haber salido de la pobreza y a veces hasta de haber llegado a la clase media y después de regresar a la pobreza. A ver si he entendido muy bien. Roberto, el informe habla sobre las bondades, sobre un crecimiento importante, ¿no? Es decir, que hay avances importantes, pero al mismo tiempo el informe advierte sobre lo que está diciendo el doctor Pleitez, es decir, que si no son sostenibles estos cambios o estos avances, pues obviamente se va a venir en reversa. Por eso es que entiendo que ustedes hablan bastante de la inversión social, de la necesidad de invertir en lo social para que estos cambios o estos avances que se han experimentado se vuelvan sostenibles en el tiempo. Sí, aquí nosotros lo que ponemos el acento es en la necesidad de hacer una apuesta fuerte a una inversión social a través de políticas de protección social universales, pero claramente no se puede tener una política de protección universal
si no hay también una política económica que fortalezca el concepto y la dinámica de crecimiento económico, porque son interdependientes. Ese discurso de lo social o lo económico, o esto va adelante y eso va atrás, no tiene mucho sentido. Porque estos son dos caras de la misma moneda y caminan juntas. Entonces, es ahí que se derrumban las polarizaciones políticas. Y es ahí donde está la mayor dificultad, porque el financiamiento de esta red de protección social es, entiendo, doctor Pleites, la mayor dificultad que tienen los países latinoamericanos, y El Salvador no escapa a la excepción. Solo, y tú lo sabes muy bien, te recuerdo, ¿no?, que para pagar los programas de protección social, para financiar los programas de protección social que ha experimentado y que ha implementado el país en los últimos años, pues la pregunta es de dónde se va a hacer, ¿verdad? Y por ahí comienzan a aparecer temas de reforma fiscal, la necesidad de ampliar la base tributaria, etcétera. ¿Es así realmente? Yo diría que ¿O qué otros ángulos pueden buscar estos países, Yo ¿no? diría que ese es otro de los principales hallazgos del informe, que de alguna manera derrumba ese tipo de mitos, ¿verdad? Hay un mito instalado, yo diría casi que en la mayor parte de regiones del mundo, ¿verdad?, en el sentido de que para poder tener una buena política social, previamente hay que haber tenido un buen desempeño económico. La evidencia lo que nos dice es que realmente, ¿verdad?, la mejor política económica es una buena política social que le apueste a la expansión de las capacidades de las personas a lo largo de su ciclo de vida. Hay una frase, por ejemplo, de un académico sueco, Goran Spin Andersen, que dice que una buena política de pensiones comienza con el cuidado de los bebés. Y yo me atrevería a ampliarla, a decirla, que una buena política de pensiones y de trabajo decente comienza con el cuidado de los bebés. O sea, muchas veces nosotros estamos perdiendo la batalla del desarrollo, no brindando la atención debida de manera universal a las personas, por ejemplo, a las mujeres desde que entran en la etapa, por ejemplo, de la fertilidad y del embarazo. Ahí se comienza a perder la batalla del desarrollo. Y el informe nos proporciona información, ¿verdad?, que nos dice que realmente universalizar el acceso a servicios sociales que son básicos para la expansión de los talentos y las capacidades de las personas, más que una decisión, llamémosle así, motivada por restricciones económicas, es una decisión política. Hay países, por ejemplo, ¿verdad?, que establecieron redes universales de seguridad social a finales del siglo XIX, otras a principios del siglo XX. Hay países como Ghana o como Vietnam, ¿verdad?, que con niveles de ingreso per cápita similares a los de El Salvador, ya le están apostando a la universalización. O sea, en otras palabras, es más producto de un contrato social que logre establecerse al interior de una sociedad, porque al final de cuentas estamos hablando de inversiones de altísimo rendimiento. Claro, pero William, no sé si estoy comprendiendo, fíjate, a ver, pues obviamente esto es muy fundamental lo que tú estás mencionando, ¿no? Desde la maternidad, cómo se debe proteger, digamos, al bebé, a la madre. Ahí estamos hablando de acceso a la salud, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de ampliar, digamos, la oportunidad que tengan los salvadoreños y salvadoreñas o los latinoamericanos para accesar a la salud. Reitero esto, pero eso requiere de fondos, ¿ya? Requiere de que de algún lugar, de algún chorro, como se dicen, o como dicen los economistas, ¿no? Hay que sacar plata porque no es gratis el desayuno. Entonces digo, ¿cómo lo hacen estos países como Ghana? Tú lo ponías el ejemplo, que tienen un ingreso per cápita parecido al nuestro. ¿Cómo lo hicieron? ¿Fue por prioridades o fue sencillamente, y lo digo muy francamente, se endeudaron más? ¿Subieron la carga tributaria, etcétera? ¿Cuál es el camino? Porque al final todo concluye en esto, ¿no? De que necesitamos más plata para construir escuelas, acceso a educación, salud, etcétera. Bueno, en todos ellos yo diría que una característica básica es que comprendieron la centralidad que tiene el empleo formal y el trabajo decente, ¿verdad?, para superar la pobreza y el subdesarrollo. En realidad, la idea pues es que lo peor que le puede pasar a un país para poder financiar una factura de social, de alto precio, diría yo así, ¿verdad?, como puede ser precisamente la universalización de la seguridad social, es que prácticamente recaiga solamente sobre un porcentaje
bastante reducido de la población que tiene trabajo formal. Entonces, estos países lo que han hecho es justamente, ¿verdad?, hacer un diagnóstico de qué características tiene su fuerza laboral y en función de eso hacer apuestas productivas que les permitan llevar de la informalidad al empleo formal a la mayor cantidad de gente. Nosotros, por ejemplo, en el año 2007 que hicimos un informe nacional sobre desarrollo humano sobre el tema del empleo, nos decía que sin hacer reformas tributarias, solamente si en vez de que el empleo formal, por ejemplo, solamente favoreciera, por decir algo, al 28% de la población, se elevara por encima de 90%, la carga tributaria se elevaría a más de 10 puntos. O sea, en otras palabras, el tema central está precisamente en apostarle a la formalización. Muchas veces esa apuesta requiere precisamente hacer esfuerzos como ha hecho Singapur, como ha hecho recientemente también Vietnam, China, ¿verdad?, donde prácticamente hay políticas que promueven el ahorro y eso se utiliza para poder incrementar los niveles de inversión pública primero para generar un ambiente ¿El habilitativo. ahorro individual estás hablando? Del ahorro individual habilitativo de la inversión, y eso ha hecho que precisamente aumenten de manera exponencial la cantidad de empleos formales. En la medida que hay más gente, por eso es que yo digo que en El Salvador hay un tremendo espacio de diálogo entre el gobierno y el sector empresarial. Porque por un lado el gobierno tiene estos desafíos enfrente y el sector empresarial quiere que la economía crezca más. Y también el gobierno quiere que la economía crezca más. Entonces lo que se tiene que... Los dos quieren que crezca, pero no se ponen de acuerdo de cuál es el camino por donde debe crecer la economía. Y a veces ni siquiera, por ejemplo, no cabe duda que en una economía dolarizada, que tiene tratados de libre comercio negociados con los principales socios comerciales, el tema fiscalidad y crecimiento económico con empleo tienen que ponerse a conversar. O sea, no es posible diseñar y tener éxito con una estrategia de crecimiento con empleo si no se revisa también la fiscalidad. Y ahí es donde está el espacio de negociación entre estos sectores. Roberto. Sí, Romeo. El tema aquí que tú pones en la mesa, el de la financiación de desarrollo, es fundamental. Aquí lo que se requiere a nivel de toda América Latina, en algunos países esto avanza más que en otros, es lo que dicen los anglosajones, ¿no?, un New Deal. De hecho, es un contrato social claro. A nivel latinoamericano y para El Salvador es un problema. La carga tributaria, no, si nosotros comparamos con otros continentes, Asia, Europa, es extremadamente baja. Al mismo nivel, en un contexto de democracia y de participación ciudadana, los requerimientos, las expectativas de las clases medias, pobres y ricas es de mejores servicios, es de poder estar protegidos en casos de desempleo, en casos de crisis medioambientales, en casos de problemas de salud. Tenemos en América Latina más del 50% de la población, de las poblaciones, ¿no?, que están en una situación donde no van a tener acceso a pensiones porque no contribuyen a sistemas de pensiones, no tienen o no van a tener acceso a sistemas de salud porque no contribuyen a los sistemas de salud. Hay un problema fuerte en relación, por ejemplo, a la población económicamente activa. El 79% de la PEA está sin trabajo decente en El Salvador. El 79%. El 79%. Entonces, el tema no requiere mucha inteligencia de entender que si no se expande el sistema de protección social, si no se crean empleos decentes, si la economía no es una economía de calidad que permite a la población de contribuir a los marcos fiscales, entonces, ¿no?, la población, los progresos que hubo en América Latina, pero en El Salvador también, riesgan de derrumbarse. Entonces, es ahí el tema. Mire, 21 de cada 100 jóvenes no estudian ni trabajan en El Salvador. Tenemos que el 60% de la niñez
llega a 9º grado y el 30% termina el bachillerato. Una sociedad que se tiene que integrar en una economía regional y global de manera competitiva y tiene que proveer servicios a su población, y el Estado tiene esta responsabilidad. Necesita ese deal, ¿no? Ese pacto. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a aterrizar estos conceptos, ¿no? Aquí en el país. Vamos a preguntarles a ustedes o pedirles a ustedes que nos ayuden a hacer una radiografía de cómo el índice de desarrollo humano o el informe sobre desarrollo humano está viendo nuestro país. Volvemos en breve. Muy bien, ¿se recuerdan que cuando iniciamos la entrevista mencionamos, ¿no?, una cifra importante y yo decía, bueno, pues hay que explicarle a la gente cómo se lee esto, doctor Pleitez? La población salvadoreña es de 6.279.783, lo dijimos cuando comenzamos. Un dato que registran algunos medios de comunicación dice lo siguiente: más de 5 millones de salvadoreños son pobres o están en riesgo de serlo, ¿no? Y dice esa publicación, un análisis del PNUD revela que la pobreza ha tenido una leve disminución de 4.2%, haciendo un total de 2.5 millones de pobres. A uno le cuesta comprender eso, pero el titular grueso sí se entiende. Y mete temor, dice uno, ¿cómo es posible de que cerca de 5 millones de salvadoreños son pobres o están por serlo? Esto significa más del 70% de la población. Si tomamos en cuenta que el dato es de 6.279.000, ¿no?, la población general. Por ahí aparece también, doctor Pleitez, otro dato que se lo leo también para escuchar su opinión y la de Roberto Valent, que El Salvador observó, según FUSADS, un retroceso en los rankings internacionales y hay varios ítems, si quiere llamarle usted de esa manera. Entre ellos está el de transparencia, el de competitividad y el de el clima de negocios, pero está el de índice de desarrollo humano, que dice que perdió 10 puntos en el índice de desarrollo humano, según este informe de FUSADS. ¿Ah? Bueno, quizás lo primero, ¿verdad? Hay que decir que este es un estudio, decíamos, mundial, que en este caso también se hace una aproximación para América Latina y el Caribe, y en donde, por supuesto, los parámetros utilizados, en este caso, por ejemplo, para medir la pobreza, la vulnerabilidad, la clase media, no necesariamente son los mismos indicadores o los mismos índices que utilizamos nosotros para medir la pobreza. Por ejemplo, en este estudio se considera que una persona es pobre cuando percibe ingresos inferiores a $4 al día. ¿Verdad? Se considera vulnerable si sus ingresos van entre $4 y $10. Se considera clase media si va entre $10 y $50, y se considera clase alta si percibe más de $50 diarios, ¿verdad? Entonces, justamente sobre la base de eso, entonces aquí quizá un aporte importante es que se identifica una cuarta clase. Generalmente en los análisis, ¿verdad?, socioeconómicos, cuando se habla de clases, se habla de clase alta, clase media y clase pobre o clase baja. Bueno, aquí justamente se introduce el concepto de una cuarta clase, que es justamente la clase vulnerable, que anda entre $10 y $50, y justamente la idea pues es que entre 4 y 10, perdón. Entonces aquí justamente la idea es que ese es un sector que, sobre todo tomando en cuenta las vulnerabilidades que ya mencionaba anteriormente, podría en determinado momento caer en pobreza, pero también podría pasar lo contrario. Podría ser que suba las clases medias. Eso depende de lo que ya hablamos anteriormente. Eso va a depender, ¿no?, precisamente mucho de qué tanto éxito se tenga para poder impulsar una estrategia de crecimiento con empleo o de gestionar los riesgos derivados de las vulnerabilidades que hay. O sea que, en otras palabras, Romeo, lo que quiero decir es que aquí uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Sí, porque te iba a decir, sobre la base de lo que me acabas de explicar, entonces, ¿es cierto o no es cierto esto de que más de 5 millones de salvadoreños son pobres o están por serlo? Yo diría que más de 4 millones son pobres o vulnerables, eso sería lo correcto. Pero como digo, ¿verdad? O sea, realmente
América Latina, por ejemplo, en el informe se destaca que ha sido también bastante exitosa en que muchos de los que eran pobres ahora son clase media, ¿verdad? Entonces el gran desafío está justamente en hacer crecer las clases medias. Y con relación al otro comentario, bueno, en realidad sobre lo de FUSAES, es cierto que el país ha experimentado retrocesos en indicadores como el de transparencia, competitividad, el doing business, pero con relación al índice de desarrollo humano no, ¿verdad? No es cierto. No es cierto. En realidad lo que hubo fue que en el informe del año de 2014 se cambió la metodología de cálculo del índice, ¿verdad? De manera tal pues ¿Quién lo cambió esto? O sea, la Oficina Mundial del Informe sobre Desarrollo Humano, y eso hace que, vaya, por ejemplo, ellos recalculan hacia atrás qué hubiera pasado con la nueva metodología, por decir algo, y esto básicamente obedeció a que el Banco Mundial hizo una actualización, llamémosle así, del poder adquisitivo, ¿verdad?, que tienen las monedas nacionales con relación al dólar de los Estados Unidos en el mundo. Y sobre la base de eso es que básicamente con la nueva base de datos publicada por el Banco Mundial, entonces se hace esta clasificación. Entonces, si utilizamos la nueva metodología, El Salvador ocupa la posición 115 este año y también ocuparía la posición 115 el año pasado. Lo que pasa es que lo que FUSAES no considera es que, o sea, probablemente no se leyó el anexo metodológico donde se hace referencia a ese cambio, ¿verdad?, de metodología, y probablemente simplemente comparó cuál era el valor que registraba o la posición que ocupaba el país en el informe de 2008 y la comparó con la del 2014. Sí, claro, porque reitero el dato, ¿no? Leyéndolo textualmente, extraído por supuesto de las publicaciones, lo voy a leer porque es importante sobre la base de lo que está diciendo el doctor Pleites. El Salvador observó un retroceso en los rankings internacionales entre el año 2008 y 2013, dice, perdió 10 lugares en el índice de desarrollo humano, 16 en transparencia internacional y 18 en competitividad, entre otros indicadores, ¿no? Y yo solamente, perdón Roberto, solamente quería decir una cosa. En realidad, o sea, El Salvador es uno de los países que, si uno compara desde 1990 que se publica el primer informe hasta el 2014, uno de los países en América Latina que más ha avanzado justamente en el valor del índice de desarrollo humano. Y yo diría que eso de alguna manera es uno de los productos, me parece a mí, de los acuerdos de paz y de los avances en la democracia. Miren, a veces dar buenas noticias, por ejemplo, dependiendo de dónde uno está, tiende a ser considerado como incluso irrealista, ¿verdad? Pero la verdad que lo que hay que decir es que estos progresos no son progresos del FMLN o progresos de arena. Son progresos de la sociedad salvadoreña. Correcto. Y de alguna manera a este progreso en el valor del índice de desarrollo humano han contribuido estos dos partidos políticos y probablemente y también el resto de la sociedad. Ahora, el informe sin embargo dice, mire, pero lo que pasa es que venimos, llamémosle así, del grupo de la clase media baja a nivel mundial. Entonces necesitamos acelerar estos progresos. Por ejemplo, en América Latina el país que más ha progresado es Guatemala. Qué interesante dato, pero, ¿no? Sin embargo, Guatemala es el país que está a la saga en el valor del índice de desarrollo humano. Ahora, sigue estando a la saga a pesar del que el que más avanzado. Claro, entonces porque el punto es justamente que de lo que se trata es de salir del grupo de países de desarrollo humano medio y pasar al grupo de países de desarrollo humano alto. Y yo diría que la gran lección, por lo menos que a mí me quedaría, ¿verdad?, de esta lectura, es que ponerse de acuerdo, ese famoso New Deal, un nuevo trato, nuevos acuerdos, son fundamentales. O sea, a veces... Es decir, que el diálogo es fundamental. Es fundamental. Roberto, el diálogo, ¿no? Ya no hablemos solo de El Salvador, que lógicamente así lo sabemos, lo entendemos que debe ser, sino que en Latinoamérica la experiencia, digamos, dos cosas son fundamentales de lo que hemos hablado, ¿no? Entre lo que se ha mencionado. Uno es apostarle a la persona, a las capacidades de las personas, y el otro tema es, mire, ojo, el diálogo es importante para lograr este acuerdo o este segundo gran acuerdo que está, yo diría, clamando el país, ¿no? En todos los indicadores, en seguridad, en economía, etcétera, ¿no? Absolutamente. Si me permitís, Romero, quisiera, antes de entrar al tema de diálogo, puntualizarte una cosa muy precisa. Entre el 2000 y el 2012, en El Salvador la pobreza
se redujo del 45.9 al 41.7%. Entonces, esto es un hecho. Ahora, para El Salvador, la clase media, los que están entre el 10 y el 50 dólares al día, pasó del 18.6 al 16.8 entre el 2000 y 2012. Aquí hablamos de una caída, hay que matizar las cosas, de 1.8%. La población vulnerable, que es la de entre 4 y 10 dólares, pasa en El Salvador del 34.9 al 41%. Hay un aumento de la población vulnerable. Para las políticas públicas esto es un dato importante. Esto no son simplemente datos de las Naciones Unidas, del PNUD, esto es cruzado con datos del Banco Mundial y del FMI. Sí. Entonces, en relación al tema del diálogo, antes de todo hay que felicitar, ¿no?, los liderazgos nacionales y la sociedad que tiene ganas de ponerle energía a los diálogos, porque a este punto es bien claro de que hay una dinámica de activación de diálogos fuertes. El presidente de la República recientemente, en su interlocución con los partidos políticos, ¿no?, propuso a los partidos políticos de activar, digamos, entre comillas, los buenos oficios del PNUD para apoyar estos procesos de diálogo. Bueno, es parte de nuestro identikit. Si hay que avanzar hacia la gobernabilidad democrática y hacia la reducción de la pobreza y el incremento de los índices de desarrollo de los países, ahí estamos para eso. Es apoyo técnico y apoyo en la interlocución política. ¿Qué significa, Roberto, apoyo técnico? Porque el papel de los organismos internacionales como PNUD o de Naciones Unidas, ¿no?, en este caso representado, y la OEA, son fundamentales porque son organismos que gozan de mucha credibilidad y prestigio, ¿no? Probablemente cuando usted ve a 3, 4 dirigentes de partidos políticos, dice, estos jamás se van a poner de acuerdo porque la historia nos registra precisamente eso, ¿no?, que en la mayoría de casos no se ponen de acuerdo. Pero, ¿qué significa el apoyo y hasta dónde llegará el apoyo de PNUD en este caso para el tema del diálogo, ¿no? Mire, el liderazgo en el diálogo político es un liderazgo nacional, hay que ponerlo, la convocatoria es del Estado. Correcto. De hecho, el presidente de la República, que es no solo jefe del gobierno, pero jefe del Estado, ha tomado este tema directamente en sus manos. Como PNUD, conjuntamente con la OEA, vamos a estar proveyendo apoyo en la interlocución política, entonces la facilitación política, intermediación cuando sea necesario, si no es necesario aún mejor, para que las partes no se levanten en las mesas, dadas las coyunturas también. Pero el país está atravesando una situación tal que levantarse a la mesa de parte de los liderazgos no sería responsable, pasaría un mensaje muy negativo a la población. Entonces, eso es el apoyo a la interlocución política. El apoyo técnico es tomar nota, llegar con insumos técnicos, análisis, compartir experiencias de otras partes del mundo. Exactamente lo que nosotros podemos hacer, dado que estamos en 174 países en el mundo. En América Latina estuvimos dando apoyo a procesos de diálogo en varios países, como en Argentina, ¿no?, que lo hicimos de hecho con el actual Papa, que era obispo, el obispo Bergoglio al periodo, ¿no?, en diálogo político y cosas de este tipo. Claro, hay mucha experiencia documentada, ¿no?, en cuanto a este tema del apoyo de Naciones Unidas o PNUD y de la Organización de Estados Americanos. Vamos a hacer la pausa, no se me olvida este tema, y esto sí se lo quiero preguntar al doctor Pleitez cuando regresemos. Mire, sobre la base de este informe sobre desarrollo humano capítulo El Salvador, pues yo quiero preguntar, señores, ¿coinciden ustedes con lo que dijo recientemente el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas? Dijo, vamos camino a un estado fallido. Cuando regresemos yo le defino, según Wikipedia, lo que significa un estado fallido y cuáles son como los indicadores que nos dicen, ¿no?, que vamos camino a un estado fallido. Vamos a hacer la pausa, regresamos.
doctor Pleites, vamos a aprovechar el enlace con la Radio 109. Ahí nos vamos a subir, digo en el buen sentido de la palabra, sobre los radioescuchas de la 109 también. Tony, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo enlazado, porque entiendo que también en la radio está un representante también de PNUD, ¿no? Así es que, ¿cómo estás, Tony? Saludos. Muy bien, muy bien. No solo hay uno, hay dos. Hay dos. Romeo, hay dos. Creo que hoy hay, ¿qué sería? Una reunión. Se tomó los medios PNUD ahora. El PNUD, sí. Mira, comienzo. Tony. Sí, comienzo presentando, si quieres, para Por favor, sí. Carolina Rovira, ella es coordinadora académica del Informe sobre Desarrollo Humano de El Salvador, y Estefano Petinato, representante residente adjunto del PNUD. Pues se ven las caras todos los días, ¿verdad? ¿Los ha visto? ¿Llegan a trabajar a PNUD? No llega muy No llega muy temprano. seguido. Bueno. Ahí está mi jefe. No llega muy temprano, pero... No, para nada. Pero bueno. Ok, Pero Tony. son productivos, ¿eh? Son productivos, sí. Lo importante es el resultado. Absoluto. Tony, decía cuando comenzamos la entrevista con el doctor Pleites y con Roberto Valen, a ver, ustedes, los salvadoreños y salvadoreñas, podemos tener la percepciones, a raíz de percepciones, de que estamos camino a un Estado fallido. Pero una cosa es lo que percibes tú, lo que crees. Otra cosa es lo que puedas sacar como conclusión teniendo a la base estudios como este informe sobre desarrollo humano, capítulo El Salvador, ¿no? Entonces, dije cuando comenzamos que le iba a preguntar al doctor Pleites esto, porque fíjate que Wikipedia dice lo siguiente rápidamente: en términos de Estado fallido, es empleado por periodistas, dice, y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que se considera ha fallado en la garantía de los servicios básicos. Y hay como 3 o 4 características. Dice: pérdida del control físico del territorio o del monopolio en el uso de la fuerza legítima, ¿no? Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones, incapacidad para suministrar servicios básicos. Doctor Pleites, sobre la base de este estudio, yo le pregunto a usted muy francamente, Sí, ¿estamos camino a un Estado fallido, como se dijo, o no? Tony, ¿quiere agregar algo? agregar, sí, porque creo que el tema de Estado fallido se ha utilizado políticamente. Y yo creo que es importante escuchar... Bueno, no sé si así lo utilizó la persona que lo dijo inicialmente, que estuvo el arzobispo. Creo que sí, porque fue retomado inmediatamente por otro partido político. Ok. Pero no sé, es importante escuchar la parte técnica de todo esto. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que el arzobispo es un pastor, ¿verdad? Y desde el momento que es un pastor, prácticamente a él no se le puede pedir una interpretación académica del asunto, pues es lo que está tratando de leer. El estado de ánimo de la población. Me parece a mí pues que quizás su intención era básicamente mostrar una señal de alerta en el sentido de ver, por ejemplo, la preocupación de la población de que ante la existencia de problemas importantes como por ejemplo la violencia, la baja generación de trabajo decente, como que, y además, o sea, como que de alguna manera, en cualquiera que sea el círculo que uno visite en El Salvador, casi que hay un ambiente de bastante pesimismo, ¿verdad? Entonces, y yo creo que probablemente a eso hace referencia. Hay una frase que decía un profesor mío de bachillerato que decía: el que se deja vencer ya está vencido. Y en realidad, si nosotros realmente como salvadoreños no nos ponemos de acuerdo, volvemos al punto anterior, ¿verdad? Indiscutiblemente que podemos ir hacia una sociedad que no funciona. Ya decíamos, nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, a principios de los años 90 y todo se comenzó a mover en positivo. Registramos tasas de crecimiento económico, por ejemplo, de más de 6% promedio anual. La tasa de subempleo bajó 10 puntos en 5 años. Entonces, yo diría que hay que utilizarlo en esos términos. Por supuesto que si uno se va a la definición académica, va a encontrar cada quien en función de si su visión es optimista o es pesimista, va a encontrar elementos para justificarse. A ver si encaja, por ejemplo, ¿no? Dice: por lo general, un Estado fallido se caracteriza por el fracaso social, político y económico, caracterizándose por tener un gobierno tan débil e ineficaz, dice, ¿no? Sí. ¿Esto encaja en lo que está pasando en el país? Bueno, yo diría, ¿verdad?, que en realidad, o sea, tú mencionabas 3 elementos. Decía, mire, un gobierno que está perdiendo o que no tiene control sobre todo su territorio, que no puede ofrecer. Entonces, por eso digo, indiscutiblemente que nosotros no tenemos un país desarrollado, y desde esa perspectiva, indiscutiblemente que hay un tipo de privaciones.
Ahora, desde esa óptica, yo por eso digo, la frase del arzobispo nunca dijo, estamos en un estado fallido. ¿Hacia dónde ve el país? ¿Va hacia el progreso o está en una situación de estancamiento o está en una situación de deterioro? ¿Hacia dónde va? Entonces, hoy por hoy está en una situación de estancamiento. Entonces, justamente, Roberto lo decía, España, por ejemplo, ha estado en una situación de deterioro. Entonces, el gran desafío, y por supuesto que si no se detiene, justamente esa caída... Puedes ir a un estado fallido. Es en determinado momento. Entonces, William, Roberto, ¿tú quieres pero, algo? Roberto, yo tengo una pregunta, porque si estamos, pues, digamos, lo que ha hecho el arzobispo es encender las alarmas, ¿verdad? Entonces, ¿ven ustedes en el panorama inmediato algo que determine que el país vaya a salir de ese estancamiento o cómo está la cosa? Sí, yo absolutamente. Yo quisiera poner aquí aplicar una inyección de optimismo, porque si no estamos en el fracaso total. Antes de todo, como Naciones Unidas consideramos que el país no es un Estado fallido y está lejos de serlo. Es bien claro. Tenemos instituciones democráticas, hay dialéctica democrática, hay división de poderes y una interacción que permite la independencia de los poderes de Estados. Hay avances importantes en las políticas sociales, en educación, en salud, Tenemos una multiplicación importante del acercamiento de los servicios de salud a nivel de la población. Los niveles de educación primaria han aumentado de manera vertiginosa. Hay que dar avances a nivel técnico universitario, pero no podemos aquí con este tipo de contexto hablar del país que está en estado fallido. Claramente el tema de la inseguridad, desde mi perspectiva, mi lectura de lo que dijo la Iglesia Católica, es que aquí hay que hacer atención al tema de la inseguridad y del control territorial. Algunas personas dicen, mire, no se trata de un Estado fallido, se trata de un Estado que probablemente tiene fallas o que tiene fallas, ¿no? En seguridad, por ejemplo. Que está en un contexto de fragilidad respecto a ciertos elementos, como muchos. Sí, bueno, veo a Stefano Pettinato también acertando, ¿verdad? Con la cabeza. La pregunta, ¿hay en el panorama inmediato, la repito, o para los cuatro, también para Carolina, Roberto, William, en el panorama un punto de inflexión, algo que haga que salgamos de ese periodo de estancamiento? Sí lo hay, y es la voluntad clara de todos los sectores, los liderazgos políticos y sociales, de articular una visión y acciones inmediatas hacia el desarrollo y la gobernabilidad en el país. El tema del diálogo, el hecho de que el presidente de la República haya tomado el diálogo como eje central de su acción en la administración que recientemente se ha activado a nivel de este país, es un tema fundamental. A finales de cuentas, es ese tipo de acción que va a llevar adelante el país afuera de un cierto del estancamiento a nivel económico, claramente, y cosas de este tipo. A ver, Stefano. Para complementar a eso, claramente estoy de acuerdo con Roberto. La inclinación expresada en varias ocasiones por parte del nuevo gobierno de romper esas barreras entre grupos, de romper esa polarización que todos reconocen que es el gran freno a muchos de los avances de este país en términos de política pública. Ese acercamiento es fundamental, se tiene que dar. Y nosotros vamos a acompañar ese acercamiento entre las varias partes sociales para buscar esa solución y acordar esas soluciones. Y mantenerla sostenible. Pero lo que yo también quiero decir es que el país no opera solo, el país es un país permeable, es un país que depende también de la coyuntura internacional. Entonces, lo que vemos es los Estados Unidos y a nivel también regional y otras partes del mundo hay un mejoramiento también. Este país depende en gran parte también de remesas y de la coyuntura que ocurre a nivel internacional, y hay un mejoramiento. Entonces esperamos que ese contexto más favorable que se vaya dando en el próximo año o 2 años ayude y acompañe al país a buscar esos caminos y esas soluciones. A ver,
Doctor Pleites, ya para ir cerrando, un amigo que nos escribe dice, sí, pero hay corrupción en las instituciones, asesinatos, etcétera. Son pasos a un Estado fallido. Bueno, yo por eso digo, mire, si quisiéramos calificar cuál es el momento en el que está viviendo el país en este momento, desde un punto de vista, diría yo, más académico, ¿verdad? Yo diría que es en realidad en un momento propio para una transición. O sea, una transición que puede ser precisamente para mejorar, pero puede ser también para un mayor deterioro. Es un momento transicional que básicamente estaría diciendo que probablemente las reformas político-institucionales que iniciaron con el acuerdo de paz, algunas de ellas han llegado a sus límites y el país está demandando de un nuevo acuerdo político en ese sentido. Por otro lado, la estrategia de crecimiento que se inicia justamente en 1989, ¿verdad?, basada pues en una liberalización económica sustancial, también ha llegado a su finalización. Yo diría que también ha finalizado también las posibilidades de un país que después de que falló la liberalización total, prácticamente le ha estado apostando a que se vayan más de 60,000 personas por año, ¿verdad? Y por otro lado el tema de la seguridad. O sea, en otras palabras, estamos en un momento que requiere grandes decisiones, ¿verdad? Y donde la responsabilidad de la clase política es fundamental. Por eso es de que realmente estamos en un buen momento para negociar, en un buen momento para dialogar. Ahora, indiscutiblemente, pues, o sea, que dependiendo del comportamiento de los liderazgos, así va a ser definitivamente el destino que le depara al país. Bueno, sí. Tony, no sé si tienes otra pregunta, sí, Tony. Lo que pasa es que ayer dijo Benito Lara, precisamente en tu programa, que el PNUD, si no me equivoco, será como digamos, el artífice, el administrador o el coordinador. Digamos que el acompañador técnico, sí, ¿no? del el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto, de Seguridad Ciudadana. Sí, nos puedes por favor hacer corta la respuesta, ¿no? Porque ya no vamos a ser el coordinador, no vamos a ser el convocador, vamos a hacer el apoyo técnico conjuntamente con la OEA y vamos también a proveer facilitación a la intermediación política cuando sea necesario. Gracias. Pues qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Tony. Saludos para tus invitados también. Si quieren, se vienen para acá también, porque... parece también. Doctor Pleites, muchas gracias por haber estado con nosotros. Roberto Valen, también muchas gracias por habernos acompañado siempre. Gentil. Es un gusto conversar con ustedes y escuchar su opinión respecto a estos temas. Pausa, regresamos en breve.